pensando en cómo ayudamos a descolonizar. Porque ustedes saben que desde el tiempo de la conquista, lo que se ha hecho es prácticamente invisibilizar los elementos de nuestra cultura, de nuestra cosmovisión. Para muchos, los pueblos originarios, aún seguimos pensando que los pueblos originarios, o lo que llamamos los pueblos indígenas, a mí me gusta más decir los pueblos originarios, se sigue pensando con esa mentalidad colonialista, que los indígenas lo que hacemos son pequeñas artesanías, bailecitos, algunas mochilitas y pare de contar. Nosotros estamos diciendo, no. Lo que hacemos, tenemos que hacerlo con disciplina para hacer florecer el arte de nuestros pueblos, pero también para llevar a otros hermanos, a otras sociedades, esa grandeza de nuestro mundo. Y tenemos que cada día descolonizar. Y para ponernos digamos, no se trata de ponernos a la altura de los grandes poetas contemporáneos, sino más bien nosotros qué estamos pensando. Por eso nosotros decimos, somos oralitores. Somos gente del oral, gente que crecimos con el lenguaje de las aguas, con el lenguaje de los pájaros, con el lenguaje de las piedras, pero también estamos en un mundo en donde nos toca recorrer las ciudades y tenemos que también valorar la escritura. Porque el hecho de que nos sentemos en las raíces no quiere decir que neguemos los avances o las grandezas que han dado obras literarias a nivel mundial que son importantes para nuestro mundo. Si hacemos ese puente, yo creo que estamos haciendo un aporte para que también la palabra llegue de manera diferente. Yo por lo menos en mi experiencia, cuando comencé a escribir, a veces eran poemas un poquito con fuerza sobre la conquista, sobre lo que trajo la iglesia, la queja un poco. Pero en ese proceso, en esa construcción, hemos ido mirando que la palabra solamente riñe consigo mismo en la medida en que es capaz de llegar a los corazones, de llevar mensaje, de llevar esperanza, de hacer entender que nosotros, como hombres o mujeres de pueblos originarios, solo somos, como decían los abuelos, chasquis, mensajeros. A mí me alegra mucho saber, hablando de este tema, que yo creo que aquí en esta zona también han de haber llegado algunos caminantes de mi gente. Por donde he andado siempre escucho algunas palabras que son del mundo quechua y eso me produce mucha alegría porque a veces una palabra, para nosotros una palabra es territorio, una palabra es identidad, una palabra es aquella que nos está diciendo aquí estuvimos. Y en la medida en que esa palabra no muera, ahí tenemos la fuerza de lo ancestral. Por ejemplo, eso del mundo de los guanes, eso es importantísimo, seguirlo profundizando. Mirar esas culturas que poblaron esos territorios. Y yo creo que acá, no sé, pero, por ejemplo, palabras como taita, de pronto estén. Palabras como huayco, como chuspa, como guagua, pueda que estén, no sé. Porque nuestros antiguos sí tenían la posibilidad de intercambiar, de compartir,
la posibilidad de saber que había que dejar testimonio sobre el paso del hombre por la tierra, ¿eh? Voy a comentarles un poco sobre en sí lo que estamos haciendo con la oralitura. La oralitura es una palabra que surge en las culturas africanas. Pero un día nos reunimos con algunos hermanos mapuche, algunos mayas, zapotecos, y dijimos, bueno, en nuestros pueblos nunca se habla de poetas. ¿Cuál es la palabra que nos puede unir? ¿Y cuál es la palabra que podemos seguir profundizando para llevarla como mensaje a otras sociedades? Y entonces un hermano mapuche dijo, yo creo que la palabra oralitura de los que viene de los africanos, esa es la palabra que tenemos que manejar. Actualmente venimos haciendo fuerza sobre la oralitura como esa posibilidad de no solamente nosotros, sino la posibilidad de compartir creación, pero también la posibilidad de cómo, como dicen los abuelos, pensar bonito y actuar bien. Como la posibilidad de que al interior de nuestras comunidades lo oral se fortalezca, lo oral siga viviendo, porque no crean, amigos, nuestros pueblos indígenas también en el marco de todo el conflicto, de toda la violencia que ha vivido el país, tenemos también dificultades. Y hoy día, ustedes yo creo que son conocedores, las lenguas de los pueblos indígenas, muchas están prácticamente siendo exterminadas. La nueva conquista, el nuevo tipo de deslumbramiento no deja florecer. Sin embargo, nosotros como escritores, como oralitores, estamos tratando de siempre trabajar, de siempre ir a la memoria, de siempre llevar palabra. Pero no es fácil, no es fácil. Nosotros decimos que la oralitura tiene mucho que ver con esos elementos que hoy día están trabajando los hermanos de Bolivia, los hermanos quechuas que vienen hablando del Sumak Kawsay. El Sumak Kawsay, que es el buen vivir, que no es el vivir en forma acomodada, sino el vivir con lo básico, con lo fundamental. La oralidad también tiene que ver con eso. Y la oralidad hoy tiene que mantenerse porque ahí está, como les digo, el arte de la palabra de nuestras gentes. Ahí está la fuerza de los abuelos. Y hoy tenemos preocupaciones grandes porque en algunas zonas prácticamente, ustedes saben que Colombia tiene 65 lenguas indígenas y de esas 65 lenguas indígenas, la mayor parte están en la Amazonía y hay algún tipo de lenguas que prácticamente son 3 o 4 hablantes. Pero como ustedes quieren un poco conocer más sobre la oralitura desde el mundo yanacuna, quisiera decirles que nosotros los yanacuna, micmacuna, por lo general nos definimos como gente del agua.
Hay un mito de creación desde la oralidad que dice que nosotros somos hijos de los tapucus. Los tapucus son seres que surgieron hacia la superficie, desde el fondo de la tierra, surgieron en forma de vapor. Dice, surgieron y cuando comenzaron a caminar y a andar en la oscuridad, y de pronto una tapucu hembra se sentó, se puso a pensar, el pensamiento se calentó, y en relación con el Inti y el arco iris, que nosotros le llamamos el Cuichi, se formaron los Yanacunas. Y con la fuerza del Inti, o sea, la fuerza del sol, vinieron la palabra mandato y la palabra enseñanza. O sea, la palabra que tiene que ver con la tierra, con cómo manejar la tierra, cómo tejer, cómo danzar, cómo cantar. Ese es nuestro mito de origen que surge desde la oralidad. Tenemos otra serie de mitos o leyendas o historias, porque también se habla de mitos, pero para nosotros son historias, es nuestra propia historia, no es la historia escondida, sino nuestra propia historia, que nos está un poco colocando en nuestra posición como seres humanos en relación con la Madre Tierra. De ahí que en la zona, yo creo que en la zona del Cauca hemos compartido con los Nasa, con los hermanos Misak, con los hermanos Totoroes, hemos compartido un arraigo en la lucha por la Madre Tierra, porque consideramos que nosotros en sí somos territorio. Yo mismo soy territorio, porque donde voy estoy llevando palabra de territorio, palabra de nuestras luchas. De ahí también que nosotros hagamos mucha fuerza sobre grandes hombres que legaron conocimientos y lucha, como Manuel Quintín Lame, como la Gaitana, que consideramos son los primeros, hablando de esa manera, los primeros oralitores de nuestras luchas. Bueno, para no cansarlos, quiero finalmente decirles que estamos poco a poco floreciendo y poco a poco estamos con la palabra llevando voces de esperanza, porque en tiempos de Pachacútec es mi posición, ya no hay que mirar sobre razas, porque raza también es un concepto colonialista, y no hay que mirar sobre digamos, lo que hagan los pueblos originarios o lo que hagan los afros. El universo es una responsabilidad de todos. Y las lenguas y los conocimientos de los pueblos originarios, yo siempre digo, no es solamente de nosotros, es también de ustedes, porque es patrimonio de una nación, es patrimonio de la Yayala, de nuestra América, de nuestra tierra en plena madurez. Entonces, en la medida en que podamos trascender la palabra, la oralidad de nuestros pueblos, en la medida en que ustedes, como futuros profesionales, puedan imprimir en sus profesiones la fuerza de la filosofía de nuestros pueblos originarios, pues estaremos construyendo nación. De lo contrario, seremos como islas, y como islas yo creo que ya estamos cansados de que cada cual se defienda por su lado. La madre tierra, el universo, la Pachamama, requiere de la capacidad e inteligencia de todos. Y eso es el Pachacútec, palabra y acción, conciencia en estos tiempos que tanto requieren mirar y detenerse para que, digamos, ese mundo de la carrera y del abismo no nos maltrate, sino que nos detengamos un poco y podamos avanzar conjuntamente. Yo prefiero, si hay algunas preguntas, entonces vamos a contestar y lo que ustedes desean que haya que ampliar. Muchas gracias.
Gracias a usted, maestro, por aceptar la invitación. Como usted mismo nos decía, abrimos ahora un espacio para preguntas. Entonces, la persona que quiera realizar alguna pregunta o un comentario, por favor, levanta la mano para llevarle el micrófono. Perfecto. Buenas. Pues primero que todo, muchas gracias por acompañarnos hoy y pues por darnos la charla, ¿no? Y permitirnos este espacio para, pues no sé, para dialogar más que para responder preguntas. Mi inquietud iba enfocada, no sé, o sea, algo que siempre me surge cuando leemos del tema en la carrera y pues cuando han venido todos estos líderes indígenas en toda la cátedra acá. Y es básicamente, o sea, no sé hasta qué punto, digamos, esa condición de minoría que tienen ustedes los pueblos indígenas, pues precisamente por el colonialismo español, no sé hasta qué punto esa condición le ha permitido a ustedes, no sé, o sea, tornarse como, no sé si cabe el término filosófico acá, como en un pensamiento débil, donde ustedes, su intención no es, digámoslo así, imponer su cosmovisión, o sea, a diferencia, digamos, del cristianismo occidental que tiene una misión meramente doctrinera, o sea, desde la colonia cuando instalaban las capillas indígenas hasta hoy en día cuando mandan misioneros a África, incluso a los mismos pueblos indígenas, o sea, el catolicismo, el cristianismo en general, pero específicamente el catolicismo tiene como esa condición de imponer una verdad. Y pues lo que yo percibo, y pues ahí va mi pregunta es, o sea, si ustedes, digamos, si ustedes también tienen, digamos, como esa intención de convencer hacia su cosmovisión, o como yo lo percibo hasta el momento, ustedes o sea, simplemente pretenden compartir una sabiduría sabiendo que esta es, digamos, perfectamente puede coexistir con otras con las distintas cosmovisiones que puede tener cualquier persona en el mundo, ¿no? Eso hago el señalamiento y pues hago la pregunta en tanto a lo que usted mencionaba, ¿no? O sea, solo es posible construir nación, o sea, en un país como Colombia, donde el concepto de nación ha sido tan discutido y digamos, y tan aprovechado para fundar un discurso que legitime a las élites. Entonces, últimamente se ha hablado de nación pluriétnica y multicultural. A mí me sigue pareciendo que en Colombia no hay nación, pero sí, o sea, si nos vamos hacia esa construcción de ese concepto acá, no sé, me parece que, o sea, que solo se puede lograr si se consigue, digamos, como esa coexistencia múltiple de como visiones que hay en este país, tanto occidentales, digamos, catolicismo, lo que sea, del ateo, pasando por, digamos, por esas creencias de ustedes, de los pueblos indígenas. Entonces, pues, esa era básicamente mi pregunta, si ustedes sí tienen, o sea, si ustedes la misión, digamos, de estar usted ahí sentado dando nuestra conferencia es, digamos, es compartir su cosmovisión, más no, digamos, más no tratar de imponer una verdad porque, digamos, son conscientes de que pueden coexistir distintas interpretaciones del mundo. Bueno, sí, yo creo que usted tiene toda la razón. No sé si le entendí, pero no, disculpe, no es que digamos digamos la totalidad de la pregunta, pero entendí un poco de que si somos conscientes, digamos, de que la coexistencia es entre diferentes cosmovisiones, ¿verdad? Sí. Realmente lo que más molesta hoy en día en nuestra sociedad es precisamente lo que tú dices, ¿no? De que uno pueda tratar de imponer cuando nosotros somos conscientes de que a través de la imposición a nosotros se nos borró muchas cosas de nuestra cultura, o se nos borró o se nos exterminó. Sí, realmente lo que uno quiere es compartir nuestra experiencia, nuestra cosmovisión,
la forma de vida, en este caso desde mi mundo quechua. Nosotros, en el mundo quechua, hemos tenido igualmente unos procesos difíciles de sometimiento. Mi gente yanacuna son gente que estamos hablando inclusive de presencia preincaica. Los incas llegaron y tomaron pueblos de una zona que llamaron Yanacu y los colocaron, digamos, para que acompañaran en el proceso del Inca. Posteriormente vivimos todo el proceso de dominación de lo que fue la invasión española. Y muchos elementos de la cosmovisión se fueron quedando ocultos. Pero ¿qué nos ha servido? Digamos, la insistencia, la terquedad, la perseverancia en transmitir la historia, la herencia de la vida, la experiencia del saber, el lenguaje de la piedra, del agua, de los pájaros, de los caminos, el entender para qué estamos en esta tierra. Si eso que nosotros les contamos a ustedes, eso les dice algo a su corazón, pues pueden tomarlo. Si no les dice nada, pues por lo menos ya saben que existe una cosmovisión desde el mundo quechua, desde el mundo de los yanacunas, que somos hijos del agua y el arco iris. Pero asimismo hay cosmovisiones aquí, yo sé que de los guane, de los barí, de los Awa, de los Uwa, de los Kogi, ¿ya? Son muchas las cosmovisiones. Igualmente el mundo de la cultura popular también tiene sus propias cosmovisiones. En mi zona inclusive penetró la religión católica y nuestros abuelos, para poder defender su cultura, ¿qué hicieron? Para defender la tierra, hicieron que las vírgenes y algunos santos en algunas zonas aparecieran como seres remanecidos. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas imágenes, de pronto los abuelos eran conscientes que la iglesia tenía un poder muy enorme. Y cuando la iglesia veía un tipo de imagen, a ese territorio lo declaraba santo. Entonces algunos de nuestros abuelos nos cuentan que ellos hacían aparecer una virgen y le contaban a la iglesia. Entonces la iglesia decía, ese territorio es santo. Y así ustedes tal vez en la historia del macizo van a encontrar algunos elementos de la cosmovisión quechua y van a encontrar algunos elementos que tienen que ver con imágenes remanecidas, que tienen que ver con la defensa del territorio o de la tierra, ¿no? Entonces son como ejemplos de cómo las cosmovisiones y cómo, yo no sé si fusiones o confusiones, pero han servido para resistencia, ¿no? Entonces, si tú tienes la razón, no, eso simplemente es compartir, somos conscientes de nuestra historia. Lo cierto es que nuestra historia, si ha resistido miles de años, tiene que ser por algo. Y si hoy en día yo aquí estoy mambeando coca y estoy pensando que la madre coca me dé elementos para conversar, y si estoy aquí consciente de que eso es parte de mi vida, debe ser porque eso viene de miles de años y algo tiene que decir. Ahora, yo no puedo decirle a todos, bueno, pónganse ustedes en la tónica y todos van a mambear, ¿ya? ¿Cierto? Pero sí les puedo decir, ahí está la hoja de coca, en vez de que la conviertan en la sociedad, la conviertan en algo dañino, la hoja de coca es una planta medicinal, sabia, curativa, tiene bondades en la medicina. Hoy en día está sirviendo mucho para los enfermos terminales de cáncer, cura problemas de migraña, la parte digestiva. Ahí está la hoja de coca. Si no la van a mambiar, pues tómensela en aromática, ¿ya? O defendámosla porque eso también es patrimonio, ¿no? Es un poco la palabra de lo que te entiendo, ¿ya? Gracias. Buenas tardes. Yo quisiera saber algo, bueno, en sí el pueblo quechua, o bueno, los pueblos originarios,
tienen un concepto sobre la muerte que pues ahora nosotros en la parte, pues los que nos criamos en la fe católica, ¿qué concepto, digamos, qué concepto tiene usted sobre ese, o qué visión tiene como en ese pasar allá, o no sé cómo expresarlo? Bueno, sí, la muerte para nosotros es otro espacio para seguir interviniendo en la vida de la vida humana. Es decir, cuando nos morimos, no quiere decir que ahí se acabó todo. En mi cultura, cuando uno se muere, dicen los abuelos, uno viaja por un año y comienza a viajar a otros espacios, y a partir de un año, entonces a través de unos cantos o rezos o aspectos ceremoniales, entonces el espíritu comienza a retornar y comienza a meterse a través de los sueños o a través de algunas señas que dejan en los caminos o en lo que nosotros conocemos como las huasi o las casas del pensamiento. Entonces, la muerte es otra posibilidad de ir hacia otro espacio, pero también para ayudar a ordenar el camino de los vivos.